Ustedes saben que tras las elecciones legislativas del año pasado, el oficialismo, junto a alianzas permanentes y circunstanciales, tienen la posibilidad de aprobar y sancionar leyes que propone el Ejecutivo. La semana pasada, el Senado comenzó a debatir en comisiones el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, presentado por el propio Poder Ejecutivo a finales de marzo. El cuerpo de este proyecto de ley, básicamente, te lo simplifico, incorpora modificaciones en distintas leyes vigentes con el objetivo, según el propio proyecto, y abro comillas, eliminar restricciones ilegítimas que limitan el contenido esencial del derecho de propiedad, fortalecer su protección y profundizar en el camino de promover la seguridad jurídica, la tan mentada seguridad jurídica. En criollo, blindar la propiedad privada y que el derecho de propiedad empiece a tener un rango más de derecho absoluto. Atención con esto. ¿Qué es un derecho absoluto? Aquel derecho que no puede ser limitado, que es oponible frente a todo, inalterable, y que no puede ser restringido, por ejemplo, por el Estado, bajo ninguna circunstancia. ¿Qué es un ejemplo de derecho absoluto? El derecho a la integridad física, el derecho a no ser torturado, a no ser torturada. En cambio, el derecho de propiedad, en los sistemas jurídicos modernos, como por ejemplo el argentino, está limitado por la función social, por el interés público, por el bien común de la población que habita el territorio y normativas ambientales o de convivencia. Vuelvo a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, impulsado, por cierto, por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. ¿Cuáles son las modificaciones importantes que hace? Atención, y son 5. Al menos acá te vamos a señalar 5 modificaciones fundamentales que hace este proyecto de ley. Propone cambios en el régimen de expropiaciones. Incorpora modificaciones en los procesos de desalojos. Y reforma leyes como la de tierras rurales, la de manejo del fuego y el régimen de integración sociourbana de barrios populares. Por mencionarte 5 cosas. ¿Qué hace, en primer lugar, con las expropiaciones? Bueno, limita al Estado. En Argentina, como sabes, existe desde el 17 de enero del año 77 una ley de expropiaciones. Ustedes saben que la Constitución Nacional, en su artículo 17, indica que la propiedad privada es inviolable, pero permite la expropiación en casos de, atención, subrayen, utilidad pública. ¿Y quién determina esa utilidad pública? El Congreso de la Nación, con mayoría simple, con la mitad más 1 de los diputados y diputadas, si es el caso en la Cámara Baja, presentes. Con ello, queda sujeta a expropiación por parte del Poder Ejecutivo, que, por cierto, indemniza después a los expropiados. ¿Qué busca incorporar el proyecto de Sturzenegger? El siguiente apartado lo indica. Deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo. Es decir, restringe un poco la aplicación de la utilidad pública para el bien en cuestión y además incorpora cambios en las indemnizaciones. Te lo simplifico. Encarece la indemnización y agrega que el Estado no podrá hacerse del bien hasta tanto no complete el pago de aquella indemnización. Y además, como te decía, empieza a volver un poquito más discutible la idea de si eso no es de utilidad pública el bien que estamos discutiendo. En segundo lugar, ¿cómo operan estas modificaciones ante un desalojo? Escuchemos a Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados. No hay legislación que se parezca, ni siquiera en Latinoamérica, donde hay menos protección para el alquiler de vivienda. No existe una ley tan violenta como la que se está planteando en el Senado ahora, y tiene que ver con la facilidad y la rapidez, sobre todo, para desalojar una familia. Frente a un atraso del pago del alquiler, lo que se plantea es que en 3 días ya puede notificar el dueño de la vivienda sobre el atraso y en 5 días el juez tiene que llevar adelante el desalojo. Pero hay un detalle en el proyecto que es quizás lo más importante, y es que si
Una familia que quizás junta el dinero día a día y quizás no llega el día 10 a juntar todo el total del precio del alquiler, se atrasa unos días, 72 horas. Se atrasa 3 días, el dueño notifica y el juez en esos 5 días inicia el desalojo y la familia ya juntó el dinero y quiere saldar la deuda. Lo que viene a innovar este proyecto de ley es que se elimina la posibilidad de que la familia salde deuda. Si se atrasó, a la calle. Y esto es en un contexto en donde muchas empresas están pagando salarios en cuotas, es en el contexto en donde han eliminado toda protección para el alquiler de vivienda en Argentina, único país en el mundo en donde no hay reglas para alquilar vivienda, ¿sí? Con el decreto 7023. En ese contexto, lo que deciden es hacer mucho más cruel la posibilidad del desalojo. En corto, se aceleran los cursos judiciales para desalojar inquilinos en mora. La reforma modifica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y el Código Civil y Comercial de la Nación. Perdón, el Código Procesal Civil Comercial de la Nación y el Código Civil y Comercial de la Nación. Y se enfoca en acelerar, como decíamos, el proceso de desalojo. Facilita la ejecución anticipada antes de la sentencia y reduce las posibilidades de defensa del ocupante. ¿De qué manera? Convierte el proceso judicial que inicia un propietario contra un inquilino en mora en un trámite sumarísimo. Así se llama la figura en el mundo judicial. Esto es lo más breve que contempla el Código Procesal, se ejecuta en extrema brevedad, saltándose actos procesales ordinarios. Y además, desplaza la ejecución de la caución real, es decir, la garantía, y avanza directamente con el desalojo con una simple declaración jurada del propietario. Lo único que le pide al locador, el proyecto de Sturzenegger, al propietario, es la obligación de intimar fehacientemente al inquilino 3 días antes de demandarlo. Es decir, que desde la intimación al desalojo habrá 72 horas. Según un relevamiento de inquilinos agrupados, Argentina va a encabezar, si esto prospera, la tabla de plazos de intimación para pagar, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Brasil otorga 30 días, que España otorga 30 días y que Uruguay otorga 10 días. En Argentina será en 3. Por otro lado, ¿qué ocurre con la Ley de Integración Sociourbana en Barrios Populares? Las modificaciones que introduciría la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada la altera en 3 aspectos centrales. Atención. En principio, como dijimos antes, complejiza la declaración de utilidad pública, en este caso de las tierras de los barrios populares, que el Estado se obligó a expropiar para regularizar la tenencia de esas familias. Recordemos que existe el Registro Nacional de Barrios Populares que opera desde la sanción de la ley allá en 2018, bajo la presidencia de Mauricio Macri, que al día de hoy reconoce como tales a 6.467 barrios en todo el país. Otro elemento sensible que el proyecto de Sturzenegger viene a modificar es la suspensión de los desalojos por 10 años. Estos 10 años, que de vuelta se dio la ley sancionada en 2018, para, claro, en principio, implementarse, en la cual las familias no pueden ser desalojadas mientras se llevan adelante las obras de integración sociourbana. Y por último, elimina el apartado que obliga al Estado a destinar el 25% de las contrataciones para realizar esas obras de infraestructura en los barrios a cooperativas y empresas de la economía popular. Es decir, que si en esos trabajos de infraestructura, de integración sociourbana en barrios populares, iban a trabajar cooperativas de trabajo de los propios vecinos y vecinas del barrio, bueno, Sturzenegger lo desplaza eso. Queda solo en el sector privado de las grandes contratistas. Juan Maqueira es director ejecutivo de Techo, es también expresidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires y desarrolla cuáles serían las consecuencias de la implementación del proyecto del ministro de Desregulación. Básicamente desarticula la Ley de Integración Social y Urbana. Argentina tiene un consenso que comenzó en el año 2018 durante la presidencia del presidente Macri, que después se continuó durante la presidencia de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, por el cual definíamos que en los más de 6.000 barrios populares de la Argentina no se podían desalojar a las familias que estaban ahí, debían ser expropiadas las tierras necesarias, pagándole a los privados lo correspondiente, para que pudieran esas familias desarrollarse, crecer y vivir. Desarrollaron, en general son terrenos que estaban
abandonados, muchos de ellos son estatales, otros son privados. En ningún caso se plantea que hay que confiscar, digamos, sino que lo que se buscaba era expropiar a aquellas personas que tengan los títulos correspondientes para que las familias que están viviendo hoy ahí puedan hacerlo. Estamos hablando de 5 millones de personas. Bueno, el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, si se aprueba como fue enviado al Senado, pone en riesgo a 5 millones de personas que pasarían de estar en barrios que tienen mucho por ser mejorado, pero que al menos tienen la seguridad de que no pueden ser desalojados de allí, a ni siquiera tener esa seguridad, y además de tener todos los problemas que hoy tienen, hay en esos barrios 1.750.000 chicos que estarían básicamente sujetos a poder ser desalojados. Deja a tiro de desalojo a 5 millones de personas en todo el país, que habitan en más de 6.400 barrios populares registrados por el Estado Nacional, de las cuales 1.7 millones son niños y niñas. Dejemos por un momento cómo afecta la Ley de Integración Sociourbana y metámonos en lo que tiene que ver con la Ley de Tierras Rurales. ¿Qué altera el proyecto de Sturzenegger a la Ley de Tierras Rurales? Hoy, esta ley vigente establece que se considera tierra de titularidad extranjera cuando sus propietarios son inversores privados extranjeros, personas físicas extranjeras o sociedades del capital privado de origen extranjero. A ese universo de inversores se le fija un límite. No pueden poseer más del 15% del total de las tierras a nivel nacional, provincial o municipal. Además, establece que ninguna nacionalidad extranjera puede superar el 30% de ese 15% del que hablamos recién. Es decir, no puede superar un tercio de ese 15%, y que un mismo titular extranjero no puede tener más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo. ¿Cuál es la zona núcleo? La zona en donde sobre todo se cultiva soja, maíz, trigo, en el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, el sudeste de Córdoba, etc. El proyecto del oficialismo elimina esas restricciones, por supuesto, y solo fija límites para los estados extranjeros y sus instrumentos, es decir, organismos de algún estado extranjero, empresa pública, fondos fiduciarios estatales, o los que les prohíbe adquirir tierras. Aunque incorpora una excepción a esto último, que podría ejecutar el presidente de la nación si considera que no representa un riesgo a la seguridad, a la defensa y a la soberanía nacional. En criollo, deroga la ley de tierras rurales y permite que el sector privado extranjero puede tener tanta tierra como quiera. Pero los estados extranjeros no, salvo que el presidente quiera. Es decir, si BlackRock quiere comprar todas las tierras del noroeste argentino para la explotación minera y para extraer litio y llevárselo para afuera, puede. Si el Estado chino quiere en una hectárea instalar parque eólico, no puede, salvo que el presidente quiera. Es decir, si el Estado de Israel, por ejemplo, quiere en una hectárea construir un parque eólico, sí va a poder. ¿En qué contexto se da esta intentona de modificación y con qué objetivos? Y con esto nos vamos. Escuchemos a Florencia Gómez, directora de Reacciones Institucionales del CEPAS, el Centro de Política Pública para el Socialismo. ¿Por qué en aquel momento se impulsa desde distintos bloques, incluso este tipo de normativa que limita la extranjerización? Pues se tenía en cuenta lo siguiente: el aumento poblacional, el incremento en el precio de los alimentos, debido sobre todo al tema de los commodities. Además de eso tenemos el cambio climático, con lo cual las tierras tienen menos posibilidad, digamos, hay estrés hídrico, hay excesos de inundaciones, hay eventos climáticos extremos, independientemente del negacionismo, digamos, que puede existir. La realidad es que además de eso, hoy también estamos asistiendo a una crisis energética global, con lo cual la necesidad de la ley está más que clara y está a la vista. ¿Qué es lo que hacía particularmente la ley, que a mí me parece que es a donde apunta por ahí esta modificación? La realidad es que esta ley ha sido novedosa, o una innovación en materia, porque corría el velo jurídico. ¿Qué significa correr el velo jurídico cuando hablamos los abogados? Es ver quién está atrás. Aquello que le interesa al Gafi cuando habla de las políticas contra el lavado de dinero. Poder hacer la trazabilidad de quién está, quiénes son los beneficiarios finales que están atrás de personas jurídicas, atrás de fideicomisos. Poder saber quiénes son los verdaderos dueños de la tierra, quiénes tienen la voluntad societaria. Claro, Florencia lo que alerta es sobre todo alrededor de un contexto global de disputa política y bélica por la energía, ¿no? Ver Venezuela e Irán por caso, por los alimentos y por el agua. Y el Ejecutivo Nacional avanza en la desregulación de la tenencia de tierras en nuestro territorio para que el sector privado avance
¿sí? Hay una frase fabulosa de Arturo Jaureche, con la que vamos a cerrar, que dice: si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende. Nos va a quedar para otra entrega lo vinculado a manejo del fuego. Pueden imaginarse en qué sentido irá. Esta es un anticipo del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada que presentó Federico Sturzenegger y entró por comisiones en el Senado de la Nación.